Mm, Veo muchas caras conocidas, yo sé que algunos quizás me ubican y otros no, pero yo me dedico o nos dedicamos exclusivamente a trabajar con el tema de la radiofrecuencia, coordinación de radiofrecuencia para eventos, que quizás suena, es un término radiofrecuencia para espectáculos al límite, quizás suena como que, ¿qué debe ser para, para una persona que quizás es primera vez que está acá? Quizás hay otras personas que sí saben un poco y tienen nociones de lo que significa lo que la coordinación de radiofrecuencia para espectáculos, ¿ya? Em, y netamente tiene que ver con qué. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién tiene alguna noción con quién tendrá que ver este título? De a uno, por favor, de a Sí, a uno. uno. De a uno, de a uno. No se peleen. Láncese, si estamos aquí va a aprender. Súper. ¿Quién más dice otra cosa? ¿Nadie más? Ya. Cuando dice viña se refiere a un festival que se hace acá. Ya. Uno más. Claro, ahí estaba la pregunta. ¿Qué es una, para entender un poco el título, ¿cierto? Coordinación de radiofrecuencias para espectáculos al límite, teníamos que hacernos la pregunta de qué es una coordinación de radiofrecuencia para poder adentrarnos, ¿cierto?, al tema que vamos a exponer. Bueno, antes de partir, les presento a Patricio Ramírez, ¿cierto? Hola, ¿qué tal? Patito. Patricio. Él trabaja con nosotros por lo general siempre cuando requerimos, ¿cierto?, de expertise y experiencia. Patito, para que sepan un poco, o si quiere presentarse usted, yo puedo decir que es una gran persona, que eso es lo más importante, ¿cierto? Para trabajar en equipo es lo Muy primero, simpático, muy simpático. eso. Y como experiencia, él les puede contar un poco más de lo que, de las cosas que ha hecho. Bueno, yo partí en esto de la coordinación de radiofrecuencia hace 2009, más o menos. Tuve la suerte yo trabajé en Chilevisión durante 30 años y tomamos el Festival de Olmué y el Festival de Viña, con anterioridad al de Olmué, y desde el 2011 hasta el 2018 fui el coordinador de radiofrecuencia del Festival de Viña del Mar. Bueno, me fui a capacitar en esos tiempos, estamos hablando hace muchos años atrás, a Estados Unidos con gente que ya manejaba el tema, porque acá en Chile no existía. O sea, y agradezco una de las cosas de Stage Servicios, que se ha dedicado a la docencia de esta materia, que hoy en día es cada vez más compleja y cada vez más difícil de tratar. Y bueno, y con esa partida y esa educación que me fui creando, hice curso con un prócer que yo quiero mucho, que se llama James Stoffo, que es el hombre que diseñó las antenas helicoidales, que creó la empresa Professional Wireless, eh, ahora tiene otra empresa, y así. Me crié con él, o sea, salí de él. También debo reconocer a gente de Shure que me ayudó mucho en mi desarrollo eh, de los primeros años, y también a los cursos que hicimos donde nos empezamos a conocer más con Rodrigo en Brasil, capacitaciones y en fin. Así que más o menos por ahí va mi expertise, y que me he enfrentado a muchas situaciones distintas durante estos años, cosas Sí, imposibles sí, de sí, sí. explicar de repente. Bueno, yo en este tema, alrededor de 8 años, que cuando comencé, un día que yo trabajaba en un lugar X, acá en Santiago, y Patito llegó con un analizador una vez a trabajar. Yo era jefe técnico de un centro cultural, y Patito llegó un día con un analizador y lo vi Me acuerdo. que estaba ahí viendo una pantallita con unas líneas, ¿cierto? Y, y en ese momento yo tenía muchos problemas con los sistemas inalámbricos, con los pocos que habían hace 15 años atrás más o menos,
entre 17 años deben ser. ¿Sí? Y me pareció muy, muy interesante lo que él hacía. Entonces él me explicaba un poco de qué trataba el trabajo, netamente la coordinación de radiofrecuencia. Entonces, para adentrarnos al tema, hicimos un poquito de introducción. Pero cuando él me explicaba, ¿cierto? Y según lo que hemos ido aprendiendo en el camino, que para esto ustedes saben que no hay mucha información. Si tú buscas radiofrecuencia en internet, lo más probable es que encuentres temas relacionados con la piel, con salud, ¿cierto? Pero netamente con sonido, con audio, es más complejo. Tienes que saber buscar para encontrar información. Entonces, cuando hablamos de la coordinación de radiofrecuencias, para entender un poco, tiene que ver con el orden, ¿cierto? Digamos, estamos hablando de fenómenos físicos, ¿cierto? Porque un sistema inalámbrico usa radiofrecuencia para transmitir una señal, ¿cierto? De una portadora a un receptor, ¿cierto? Usa una señal inalámbrica. Entonces, para entender un poco esto, hay muchos dispositivos que dentro de una producción se usan y que transmiten señal inalámbrica, como por ejemplo todo lo que vemos acá, ¿cierto? Nosotros cuando partimos trabajando con la coordinación de RF veíamos solamente lo que era la microfonía y los sistemas de INEAR, que es lo más común que uno ve en un escenario. Tú ves que cada vez los artistas quieren usar menos sistemas cableados y cada vez sistemas inalámbricos, porque te entrega una mejor performance, puedes moverte y hacer muchas otras cosas que el cable muchas veces limita. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, los sistemas inalámbricos, todos estos sistemas inalámbricos tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una coordinación de RF. Y a eso se refiere cuando hacemos una coordinación de RF. ¿Cuáles son los sistemas que por lo general están dentro de un lugar o dentro de una producción? Todo lo que vemos acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas tenemos que saber nosotros o qué hacer cuando vamos a hacer una coordinación de RF? Por ejemplo, ¿quiénes van a usar sistemas inalámbricos en un show? ¿Para qué van a usar un sistema inalámbrico? ¿Dónde van a usar el sistema inalámbrico? ¿Cierto? ¿Cómo van a usar el sistema inalámbrico? Eso es lo principal. ¿Sí? Muchas veces, ¿quién tiene que entregarte esa información? Es la producción, pero muchas veces la producción no tiene mucho la cultura del RF, no entiende mucho tampoco, entonces muchas veces no te entregan toda la información y uno tiene que investigar y averiguar, llamar, ¿cierto? Y eso es algo que uno debe hacer, sí o sí. Inventariar los sistemas inalámbricos, ¿qué cosas hay? ¿Cuántos sistemas de microfonía hay? ¿Cuántos sistemas de INEAR? ¿Cuántos sistemas de radio? ¿Sistemas de intercomunicadores? Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un inventario como el que está acá, ¿cierto? Ahí abajo. Por ejemplo, un inventario de cuántos micrófonos hay, por marca, por modelo y por rango de frecuencia, muy importante. Es un ejemplo nada más, ¿sí? Pero es muy importante saber qué cosas tenemos, qué equipos tenemos que coordinar, ¿cierto? Ese es un tema. Lo otro es saber cuál es la realidad espectral del lugar, qué pasa en el aire, si vas a poder usar esos equipos en este lugar. ¿Le ha pasado alguna vez que tiene un sistema inalámbrico que no funcione o que funcione mal, que tenga interferencia? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Quién puede decir algo? Acá. Porque hay interferencia donde estamos hablando de la portadora, pero así más simple para entenderlo. Porque la frecuencia que está trabajando tu equipo ya está siendo utilizada o hay un nivel de ruido de piso muy alto que hace que tu señal no funcione de manera correcta, sino que se interfiera. Está bien. Entonces, cuando sabemos qué equipos vamos a usar, cuando ya tenemos una noción de cómo es el espectro de RF, ¿cómo vemos esto? ¿Alguien sabe cómo podemos llegar a esto? Esta es una foto del espectro de RF de un lugar muy complejo. ¿Por qué digo que es complejo? ¿Alguien sabe? Díganos. Ya, muy bien. Esta es una foto, ¿cierto?, del espectro de radiofrecuencia de Sao Paulo, ya de Brasil, que es una de las ciudades más congestionadas de Sudamérica, ya, porque es una ciudad muy grande. Entonces, si se fijan, acá abajo, fíjense que hay unos cuadraditos, ¿cierto?, que tienen hacia arriba una amplitud.
Entonces esos son canales de televisión digital. Cada de esos tienen un número abajo. Acá abajo tienen un número, ¿cierto? Pero fíjense que hay algunos que están libres. Cada canal digital tiene un ancho de banda de 6 megas, por ende este espacio está libre. O sea, ahí podría poner micrófonos. Para acá no puedo poner nada. Aquí podría poner INEAR o micrófonos o lo que sea. Y acá también. O acá al final. O sea, tengo algunas posibilidades. Aquí no funciona cualquier sistema, sino que algunos sistemas. Si yo me devuelvo atrás y veo un poco, miren. Atrás. Cuando hacía el inventario, fíjense que anoté por marca, modelo y anoté el rango de frecuencia. Desde qué número hasta qué número de frecuencia trabaja el sistema. Cuando yo hice mi inventario, sé qué sistemas tengo y voy a ver la realidad espectral ahora. Fíjense, ahí están los sistemas que no se distinguen muy bien. Pero los mismos sistemas que están acá atrás, yo los puse acá, desde donde llegan hasta donde llega su espectro. Entonces, por ejemplo, este sistema que es un H50 creo, ¿funcionará en este espacio? Quizás va a ser difícil. ¿Tengo alguna salida? Sí, tengo alguna salida. ¿Tengo alguna posibilidad de que funcione? Tengo alguna posibilidad de que funcione, sí. Porque entre canal y canal, ¿qué pasa al medio entre un canal de televisión y otro canal de televisión? ¿Alguien sabe? Hay un espacio, ¿sí? Que es una frecuencia de guarda que podríamos usar para utilizar un micrófono ahí. Pero en este caso, ¿cuántas frecuencias podría poner aquí? Entonces tendría que ver cuántas frecuencias de guarda tengo. Ahora, si yo pongo las frecuencias, uso las frecuencias de guarda todas a mano, lo más probable es que se generen otros problemas por interacción. Que ahí hay que estudiar un poco más ese tema. Pero se pueden generar otros problemas por interacción. Entonces, lo primero, ¿dónde voy a usar sistemas inalámbricos? ¿Quién va a usar sistemas? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Cómo lo van a usar? Después, organizar qué cosas tengo, cuántos sistemas tengo, enumerarlos, ¿cierto? Después de enumerarlos, ver qué pasa con el espectro, estamos partiendo al revés. Esto es lo que hacemos nosotros acá. Porque ¿qué deberíamos hacer nosotros? Al revés. Deberíamos primero tomar una foto del espectro y después decirle a la empresa, ¿sabe que necesito tantos sistemas de tal rango? Tanto linear de tal rango, porque yo ya sé dónde están los espacios libres. Pero nosotros acá estamos trabajando al revés. Por lo general, sabemos qué equipo hay y después vemos el espectro. Eso es lo que pasa, ¿sí? Y eso es mucho más complejo, ¿ya? Después, cuando ya tenemos todo esto, tenemos que hacer un cálculo de frecuencia y podemos usar un software, distintos software de cálculo que son especiales para esto. Actualmente, nosotros usamos este software, ya ha resultado muy bien, que se llama Soundbase, y este se llama IAS. Ya son software solamente que permiten hacer cálculo de frecuencia. Por varios motivos. Hay muchos más. Patito va a explicar de ahí cuáles son los motivos, por qué tenemos que hacer cálculos, ¿ya? Y después de hacer una coordinación, tenemos que tener un control del equipamiento, pero en tiempo real. Porque ¿qué pasa cuando nosotros ya sabemos todo, ya le coordinamos frecuencia de los sistemas, y tú tienes tu micrófono inalámbrico del artista, se los pasas, le pasas los INEAR, y de ahí ¿qué pasa? Tú no sabes qué pasa con el micrófono porque no lo tienes en la mano. Entonces tienes que hacer un seguimiento en tiempo real. Y los sistemas actualmente ofrecen poder conectarlos por red y poder ver, por ejemplo, cuál es el estado de la batería, cuánto tiempo te queda la batería, ¿cierto? Cómo está el audio del sistema, cómo está el tema del RF, ¿cierto? E incluso los sistemas más actuales te muestran la calidad, el quality, la calidad de tu portadora, de la frecuencia. Y tiene relación con el nivel de piso y el peak, con el rango dinámico de una portadora. ¿Ya? Esa es como la idea del quality. Y después de hacer el manejo, ¿cierto? El control, tenemos que, si es necesario, fiscalizar y tener que ir a ver qué pasa con alguna señal que no es nuestra, porque, por ejemplo, cuando entregamos las frecuencias de los micrófonos, los INEAR, nosotros las vamos almacenando, por lo general usamos Workbench, no sé si les suena, lo han escuchado hablar. Workbench es un software de Shure que es gratuito, tú lo puedes descargar
Y ahí vamos en el inventario metiendo todo lo que usamos. Entonces tú ves en la pantalla tus frecuencias, las que deben ir encendidas, en qué momento. Entonces, cuando aparecen portadoras, una señal así se ve en un analizador, un micrófono, por ejemplo, que no correspondan a lo que debiese estar encendido, que ya es conocido por nosotros, tenemos que ir a fiscalizar. Nos transformamos ahí en RF Police, es una palabra nueva. ¿Ah? Pero si ven, han visto a mí o han visto a Patito, han visto a alguna persona alguna vez en un evento que andamos con una maquinita, con algo, con una antena así caminando, así como que no tiene sentido lo que andamos haciendo porque como que tú veis que camináis para allá y como que te paráis y hay así. Estamos buscando una señal, ¿cierto?, que está en algún lugar dentro del entorno. Porque, imagínense, después de hacer todo lo que hicimos, coordinamos frecuencia. ¿Y qué pasa si tu coordinación está increíble? Funciona todo bien. Pero ¿qué pasa si en algún momento empiezan a aparecer señales en distintos lugares que no son tuyas? Y no una, sino que 4 o 5. O aparece una señal al lado de tus frecuencias principal del cantante del show, por ejemplo. Entonces, cuidar el entorno de tu coordinación también es una responsabilidad que Quiero debiésemos asumir. ahí agregar una información que lo que está diciendo Rodrigo ocurre y más frecuentemente de lo que uno cree. O sea, hemos hecho todo el trabajo de días, de estar escaneando todas las noches para ver cómo se comporta el ambiente. Quería contar yo soy de los que cuentan las historias, ¿ya? Estábamos en una Teletón, un año, Estadio Nacional, Mario Kreuzberger, su micrófono impecable, todo funcionando, todo tranquilo. A 10 minutos de partir el show en la noche, 10 de la noche, para salir con el Estadio Nacional y todo lo que significa eso, se levanta un micrófono, una señal, pero en la frecuencia de Mario Kreuzberger. Y no puede ser, no puede ser. Voy mirando y estaba a 25 kHz corrido de la frecuencia de Mario, pero era interferencia total en el micrófono, no iba a funcionar. Entonces un coordinador que dice, voy a ir a buscar a la persona para que apague su micrófono, no hay tiempo. Entonces voy a tener que tirar una frecuencia de backup que tenía para ese rango de frecuencias, cambio la frecuencia de él y de ahí voy a buscar al personaje que osó encender su micrófono en una frecuencia que no estaba autorizada, no estaba declarado ese equipo. Y habíamos dado la instrucción, que aquí contamos con el apoyo de las producciones, de decir, no se puede usar sistema inalámbrico durante el evento. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que, como dice él, todo el trabajo que se hace de días, no es a veces una sola noche, son días que uno está tratando de hacer una buena coordinación y cuando ya está todo ok, llegan 4 o 5 cámaras inalámbricas, reporteros y te arruinan todo el trabajo. Entonces, eso quería contar que pasan este tipo de cosas y nos disfrazamos de RF Police y ahí hasta que lo encontramos O sea, el y lo trabajo liquidamos. nunca estás tranquilo porque siempre estás haciendo cosas. Al principio, viendo el tema más administrativo, ¿cierto? Después ya un poco más técnico cuando ya te metes a los equipos, configuración, y después te transformas en policía, después ya de que ya está todo listo, ¿cierto? Entonces, más o menos esto es lo que hacemos nosotros en un trabajo de coordinación de RF. Tenía una pregunta, ¿tú parece, no? ¿No? Ya. Entonces, ¿cuáles son las claves para hacer una coordinación de radiofrecuencia exitosa? Nosotros creemos que hay 2 puntos importantes. Hay muchos más, pero creemos que los principales a tomar en cuenta. Patito. Aquí vamos. Bueno, esta es la parte física del comportamiento de ondas, ¿ya? Obedece prácticamente al comportamiento de cualquier fenómeno de ondas en distintos rangos de frecuencia. Si miramos el audio también se propaga en un medio, ¿cierto? Como el aire, donde se produce un espacio de compresión y otro espacio de dilatación. Y así se transmite, una molécula de aire va y se transmite el sonido y llega hasta el oído de uno, ¿cierto? Bueno, en la RF sucede algo bien especial. Es que la transmisión de una señal de RF
tiene un componente magnético y un componente eléctrico por sí, por ser, ¿ya? Entonces, como visualizamos acá en el slide, en este campo magnético hay un campo vertical en 90 grados a él, que es un campo eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Con qué trabaja la antena? ¿Con qué campo trabaja la antena? ¿Con el magnético o con el eléctrico? ¿Alguien sabe eso? Bueno, eléctrico. Con el campo eléctrico, porque la antena se induce y a través del cable BNC, a través de su conector, sale una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica que lleva un voltaje es lo que un receptor inalámbrico tiene. Y frente a todo esto que estamos viendo, todo esto que es la física de la radiofrecuencia, que es la fase con que llega la antena, cómo es la propagación de la onda dependiendo de un transmisor, de un micrófono que tiene forma, puede ser de donut, puede ser omni, puede ser cardioide, puede ser hipercardioide, dependiendo del tipo de antena, lo agudo que sea. Tenemos esto que le hice hincapié yo a Rodrigo que lo pusiera, el multipath. El multipath es una cosa que dependiendo de los escenarios, dependiendo de la construcción arquitectónica de un escenario, de una escenografía, va a afectar más o menos a una antena. Por ejemplo, una pantalla de LEDs, donde no solamente afecta la reflexión sobre esa superficie, sino también el campo magnético que generan todo lo que son las fuentes de poder, que normalmente son fuentes switching y que cuando no están bien rectificadas, cuando no están bien filtradas, emiten mucho ruido en las pantallas. Y en esa slide que veíamos con todo lo que eran los canales de televisión, cuando uno ve una pantalla que es más o menos de mala calidad, con su filtraje en sus fuentes, vamos a ver puros pics a lo largo de todo el espectro, pics de señales. Entonces, es muy difícil cuando una pantalla no ayuda a una buena coordinación. No me quiero extender con esto, pero sí quiero hacer hincapié que el conocimiento teórico te ayuda mucho a solucionar problemas en terreno. Que a veces uno dice, ¿qué ocurre? No sé. ¿Cómo no sabes? Tienes que saber lo que está ocurriendo. Me pasó, voy a contar una historia más, así que Sí. me da el tiempo, que las historias me gustan a mí porque son muy didácticas y quedan, ¿ya? Estábamos en el Festival de Viña justamente en una ocasión con una banda que venían en gira, ¿ya? No quiero dar nombre para no herir susceptibilidades. Y venían de Uruguay, venían de tocar de allá, llegan ese día al ensayo y el tipo me dice, oye, tu frecuencia está mala, se corta. Entonces uno dice, normalmente, y Rodrigo lo puede corroborar, al primero que le echan la culpa de cualquier cosa es a RF. O sea, cuando hay un sistema inalámbrico, hay un ruido RF, hay un corte RF, todo es RF, porque es sencillo, echarle la culpa al otro, ¿ya? Y no que mi sistema de conexión esté malo. Bueno, cuento corto, es que yo le digo, a ver, apaga tu sistema. Yo andaba con mi escáner portátil, veo, tu frecuencia está limpia. Mis antenas están funcionando, todo lo que está aquí alrededor, todos los otros inalámbricos están funcionando perfecto. Entonces, enciende tu sistema. Tu sistema no está transmitiendo bien. Yo me alejo 3 metros y se corta. Tu antena está mala. Desatornillamos la antena y claro, y tenía el pin cortado. Y ahí me dice, oye, sí, que en el concierto de ayer se nos cayó el body y parece que ahí se quebró la antena. Entonces, uno dice, si uno no tiene la experiencia para resolver de repente situaciones, tú te pones nervioso. Si no tienes la experiencia, la expertise, te pones nervioso y te pasan por encima. Entonces, como coordinador, hay que tener muy claro esto y Rodrigo es un capísimo en los cursos que hace de RF y los que han ido pueden dar fe de aquello, de que él estudia todo esto que estamos viendo aquí, pérdida en decibeles por los cables, la antena, usar malos cables,
usar antenas de mala calidad que están con los conectores sueltos. O sea, hay una serie de cosas de prolijidad que uno debe revisar antes de partir. Hay que revisar los cables. ¿Cómo está la pérdida del cable? No, si este cable lo ocupo siempre. Pero resulta que el cable, que pareciera bueno, tiene los conectores perfectos, recibió un pisotón o en una puerta lo apretaron y cambió la capacitancia del cable porque se aplastó en un punto. Entonces, cuando tú haces lo que se llama el tracking generator, donde tú ves cómo está respondiendo ese cable en todo el espectro de RF que lo vas a usar, tiene un bache, una pérdida en cierto rango de frecuencia. Tú dices, uy, pero mis sistemas, ¿por qué funcionan bien aquí y no funcionan bien acá? Porque tu cable está malo. ¿Ya? Eso. Siga nomás, Rodrigo, Entonces, que yo me vuelo. es que esto es... Es fascinante. Es fascinante, es, como te dijera, apasionante, como el sonido. Cuando te gusta algo, uno se apasiona y uno estudia esto. Entonces, por ejemplo, los conocimientos teóricos es lo principal, porque muchas veces a lo mejor no tenemos un analizador de espectro, no necesitamos tener un analizador de espectro de última generación, ni la mejor antena, nada, para resolver un problema. Muchas veces solamente es con tener conocimiento, ¿cierto? Por ejemplo, entender un poco de todo lo que hay acá, la fase, la onda, la propagación, multipatch, modulación, intermodulación, polarización, a lo mejor algunos saben, otros no entienden de lo que estamos hablando, obstáculos, amortiguamiento, reflexión, línea de vista, potencia, frecuencia, pérdida, decibeles, antenas, patrones polares, cableado, etcétera. Si yo entiendo la totalidad de esto, más o menos cómo funciona, lo más probable es que tenga una respuesta y una solución a un problema. Entonces, ahora me pregunto yo, ¿en qué estatus estamos? ¿En qué lugar estamos acá? ¿Hasta dónde yo sé, más o menos? ¿Qué sé yo? ¿Entiendo de la fase o entiendo de la física, entiendo de la onda? Si yo entiendo algo de esto y me falta lo demás, es porque hay que estudiarlo. Y eso es algo, es dedicarle tiempo, ¿cierto? Porque muchas veces es poco el tiempo, pero algo muy importante. Ya, eso es una cosa. Y La el otro punto, modulación. Qué importante eso. sí, Que lo pusimos ahí, parece que pasa muy piola, pero la modulación es lo que ahora nos está dando ciertas satisfacciones de ayuda para los coordinadores, porque ahora la modulación es digital y hay una cantidad de distintos algoritmos de formas de modular en digital, que gracias a eso hoy en día podemos en baja potencia poder poner muchas portadoras en un espectro muy pequeño, cosa que antiguamente con la frecuencia modulada, que estamos viendo ahí abajo, la frecuencia modulada no se podía, más que 10, 12 en 6 megas, o sea, lo que va a un canal, antes eran como así, con mucho trabajo, sacar 10, 12 canales era héroe uno. Ahora uno puede tener 30, 35 canales en baja potencia, en lo que se llama High Density Mode, uno puede tener muchos micrófonos. Entonces, eso nos está facilitando un poco el trabajo debido a que han tenido que desarrollar esa tecnología los ingenieros para poder seguir trabajando en el ambiente tan, yo digo tóxico, pero en realidad es tan contaminado, está muy congestionado. Entonces, esto es muy importante, ¿cierto? Entonces, esto no da para verlo en un día, esto es en un par de horas, sino que hay que dedicarle tiempo, ¿cierto? Entonces, no es algo tan simple. Entonces, ¿en qué etapa estamos de acá? Entonces, ahí, si nos falta algo que ver, hay que aprenderlo y estudiarlo. Si tenemos estos conocimientos, podemos hacer cualquier trabajo. Ahora, cuando hablamos de algo, de un trabajo al límite, como decía el título, estamos refiriendo a algo que es mucho más exigido, ¿cierto? Con un espectro de RF muy ocupado, donde tenemos que meter muchos sistemas inalámbricos en un punto, ¿cierto? En un escenario, donde te exigen muchas veces coberturas, donde te dicen, ¿sabes qué? Quiero que el micrófono funcione en el escenario, pero también el cantante se va a ir al FO, se va a ir a la consola allá adelante, quiere tener señal allá también, pero lo más probable es que en una canción también quiere salir desde el backstage cantando o desde el camarín, entonces ya son exigencias que podemos decir se pueden hacer, sí y no. O sea, se pueden hacer, sí se pueden, pero tienes que tener las herramientas para poder hacer, ¿cierto? Cualquier tipo de desafío. Le llamamos desafío y me gustan los desafíos.
De hecho, no sé si han pasado por el stand 9. Algunos han pasado en el stand donde estamos nosotros ahí. Como nos gustan mucho los desafíos, dijimos, hay que tener herramientas para darle solución a algunos desafíos. Como por ejemplo, cobertura, si necesitamos un sistema que quizás tenga la potencia adecuada, o micrófonos quizás que sean digitales, para poder poner, como dice Patito, más portadoras o muchos más sistemas dentro de un menor espacio. De hecho, una vez me llamó mucho la atención que fui a ver a Patito al canal. De repente me invita a almorzar, me dice, venga, yo voy para allá, lo veo, cuando tiene un poco de tiempo, voy allá. Y un día vi que estaba haciendo una coordinación que yo nunca la he hecho, ¿ah? Pero lo vi a él que la hizo y me dijo, estoy coordinando en HD, me dijo, porque lo que pasa es que aquí hay tantos micrófonos, lo que pasa es que estamos aquí en un estudio, necesitamos tener, no sé cuánto eran, si 20 canales, entonces estoy coordinando en HD. Dije, High Density, ¿sí? En este caso lo estaba haciendo con, no sé si era un Axien o con ULXD. O el XD. Entonces me llamó la atención, porque High Density es como trabajar con muchas portadoras en un espacio muy reducido, pero a una amplitud, a una potencia mínima de 1 miliwatt. En este caso creo que es 1 miliwatt o En el 2. caso de OLX es 1 miliwatt. 1 miliwatt es una potencia pequeñita, por ende, potencia pequeñita, la portadora es más chica, ¿cierto? El ancho de banda es menor, podemos poner más frecuencia en un mismo espacio, pero la antena receptora tiene que estar mucho más sectorizada, mucho más en el lugar, ¿cierto? Como ahí metida. Entonces, funcionaba increíble. Y dije, pero ya yo no lo había pensado, pero el espacio y los equipos permitían poder hacer eso. Entonces, si tú te ayudas de tecnología, puedes resolver un desafío como, por ejemplo, poner tantos micrófonos en un lugar determinado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, tener sistemas, si uno tiene la posibilidad de adquirir un sistema X que sabes que te va a responder bien, bueno, de repente uno tiene que hacerlo, invertir, hay que hacerlo, así como muchas veces un sonidista necesita tener a lo mejor un micrófono de medición para tener una referencia, porque el oído va variando, va cambiando con el tiempo y muchas veces uno necesita tener una referencia que sea en otro estado, ¿cierto? En este caso de manera gráfica, poder ver algo para tener una referencia. Entonces, el uso de la tecnología, en este caso los analizadores, por ejemplo, nos ayudan un montón. Estamos hablando de trabajo al límite, donde necesitamos estar viendo constantemente qué pasa con el espectro, así en tiempo real. Hay que estar ahí sentado mucho rato mirando, pero teniendo las herramientas adecuadas, ¿cierto? Y si aparece algo, por ejemplo, tener un analizador para poder salir, ¿cierto? Si aparece otra frecuencia más, tener un segundo analizador para ir, para otra persona salir. Entonces, las herramientas ayudan un montón. Pero las herramientas no deciden cuál va a ser el final, ¿cierto? O qué decisión vamos a tomar, porque la herramienta te da una respuesta de algo, sino que tenemos que usar las herramientas, pero nosotros tomar las decisiones, ¿cierto? ¿En base a qué? En base a lo que conocemos de lo teórico. Si tenemos conocimientos teóricos y usamos la herramienta adecuada y las herramientas te dicen cierta información, finalmente nosotros tenemos que tomar la determinación, ¿cierto?, sobre un tema específico. ¿Sí? Entonces, sabemos que el tiempo es poco, pero en este poco tiempo queríamos comentar un poco de las dos cosas más importantes que tenemos que saber al momento de enfrentarnos, ¿cierto?, a una coordinación de RF y para que sea exitosa, para que funcione todo bien. Patito, ¿quería decir Mira, algo más? sí, quiero agregar algo que se me vienen cosas a mi cabecita loca. Que para nosotros los productores de un evento son muy importantes. O sea, a veces hay discusiones respecto a eso, de que el productor no sabe, pero hay que educar. Y ha costado tiempo hacer ver a los productores lo trascendente, o sea, lo importante que es un show que corra limpio, sobre todo cuando hay mucho inalámbrico involucrado, corra limpio, es porque muchos de los productores nos dan la información que nosotros requerimos con tiempo.
¿ya? Lo que decía en un principio, está como una recapitulación de lo que hemos estado viendo, pero cuando Rodrigo decía esto de que no me sirve este sistema, no me va a dar frecuencia aquí por producto de que yo estaba escaneando y no sirve eso, entonces que entiendan, pero ¿cómo no va a servir? Es que no sirve, no se puede. O sea, ahí es cuando entramos a los límites de decir, hay cosas imposibles. Ahora, y como decía yo, gracias a ciertas herramientas, nosotros incluso podemos utilizar sobre un canal digital una portadora de un sistema inalámbrico y que funcione. O sea, cuando hablamos del límite, nosotros estamos usando el equipamiento a su máxima expresión, o sea, lo que más puede dar y recurrir a ello. Y otra cosa, sobre todo en eventos grandes, como por ejemplo Lollapalooza, que nos tocó ver ahí un asunto muy importante, que además de que la coordinación la había hecho otra empresa, digamos, ¿ya? De cada escenario, nosotros nos ocupamos de ver que todo lo periférico, todo lo que estuviera alrededor de todos los escenarios, hablemos que si llegó un canal de televisión a transmitir, si llegó una radio a hacer Periodistas, su radio. despacho desde el lugar, ver que tiene inalámbrico, que se instaló un stand en tal lugar y tiene 8 sistemas inalámbricos, que no afecten a todo lo que ya está coordinado. Entonces, esa labor es súper importante. Y lo otro, que antes quizás si a alguien se le ocurre preguntarlo, pero lo voy a decir por tiempo, cuando estamos al límite, significa que ha llegado el límite. O sea, uno tiene como coordinador saber claramente, ya no hay más. O sea, no, llega un momento en que uno dice, ya no se puede más, no hay más que hacer. ¿Y qué hago? Timing, entra el tiempo. Es decir, ok, tú eres la banda A, yo te voy a otorgar todas estas frecuencias, pero después viene la banda B. Como no hay más espacio porque está todo congestionado, las frecuencias que él tiene se las tengo que pasar a él. Entonces tú tienes que apagar todo para que él funcione. O sea, cuando estamos al límite llegamos a situaciones como esa. No es lo ideal llegar a eso, pero hay momentos en que uno tiene que resolver y decir, no hay otra forma. O sea, eso también y eso entra todo lo que es el conocimiento, es decir, que venga otro y lo haga, que intente hacer lo que es imposible, porque hay límites, Yo puedo ¿cierto? contar una experiencia también que tuve al límite cuando este año pasado tuve la posibilidad de trabajar en festival en Brasil, ¿cierto? En The Town se llama, el primer festival que es como Rock en Río, pero son los mismos productores que hacen el festival en Sao Paulo porque el Rock en Río se hace año por medio. Entonces ese año que no se hace nada, inventaron The Town que se hace en Sao Paulo. Entonces, por ejemplo, hay artistas como, ¿cómo se llama? Me olvidé este nombre. Bueno, Bruno Mars. Bruno Mars, por ejemplo, ya, ese tipo de festival. Entonces yo veía que habían siempre 3 artistas antes del artista principal, entonces habían 3 consolas en monitores, 3 consolas en sala, y aparte el artista principal llegaba y se ponía dentro del escenario. ¿Sí? O sea, habían 4 consolas. Entonces los artistas que iban antes de él, habían, por ejemplo, 16 PCB1000 en la primera consola, en la segunda 16 PCB1000, la tercera 16 PCB1000, ¿cierto? Entonces el espectro en Sao Paulo era el que le mostré antes, ese. Entonces, si tú decías 16 INEAR, 16, va sumando, ¿cómo hacen eso? Entonces ahí aprendí una manera de coordinar distinta que ellos hacen, que usan los 16 sistemas, los primeros 16 con los segundos y los terceros son todos del mismo rango. Entonces ellos calculan solo 16 frecuencias para los INEAR, nada más. Y se coordina por tiempo. Entonces la primera banda, ellos encienden y todos los demás apagados. Nadie enciende nada. La consola obviamente está encendida, pero los INEAR no. Termina la primera banda, apagan los sistemas, encienden los segundos, la misma frecuencia. Después apagan los segundos, van los terceros, la misma frecuencia, tal cual. No hay otra manera. O sea, se coordina por tiempos. O sea, acá no, acá a uno le llaman buen coordinador cuando uno le entrega frecuencia a todo. Pero muchas veces no se puede hacer así.
tengo una pregunta para ustedes. Por ejemplo, si ustedes están coordinando frecuencias con un software y el software no te da más frecuencia, ¿qué haces? Buscar un valle, dice. Un lugar así que esté libre. O sea, nos ha pasado. Digo, ¿cuántas veces nos ha pasado? Muchas. Nos ha pasado muchas veces que tú calculas y no te da. Y buscas la forma y no te da, y no te da, no te da. Entonces, ahí, cuando ya la máquina no da, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Aplicar Conocimiento. conocimientos teóricos. ¿Dónde pongo esta frecuencia? La voy a poner. Hay que ver de qué potencia es. Quizás la pongo en una potencia mínima, en una banda, en una frecuencia de guarda. Potencia mínima y pongo la antena más cerca, ¿cierto? O le pongo otra antena y quizás, si tiene una potencia fija, le pongo una antena receptora y esa antena la atenúo, por ejemplo, bajo todo el ruido de piso y ese sistema queda por encima de todo, por ejemplo. Entonces ahí hay que empezar a aplicar conocimientos teóricos. Entonces, o poner la mano, si de repente no hay otra opción, ¿sabe qué? O saco una frecuencia de otro lado, si no se esté ocupando. Si uno tiene que estar, esta banda ya pasó, pero esta frecuencia ya fue coordinada. Pero ya no va a tocar, no va a tocar más. Por ende, saco esa frecuencia y se la pongo a esta. La modulación es distinta, pero la frecuencia en el aire, en el fondo, ¿cuál es la idea? De que la interacción entre todos los sistemas que están juntos en el momento generan, ¿cierto?, una información extra que son intermodulaciones, que son frecuencias extras, que son frecuencias múltiples, porque la física es así. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esto y entendemos cómo usar las herramientas tecnológicas, ¿cierto? En conjunto vamos a tener una coordinación exitosa, finalmente. Y ¿Sí? quiero agregar algo más respecto a lo del límite. Como dije delante, el hecho de tener herramientas como sistemas ya que funcionan digitalmente en sus portadoras, que son menos propensas a intermodulación, ¿ya? Porque son portadoras muy lineales, o sea, que no levantan ruido hacia los lados como en la frecuencia modulada, como es un in-ear, por ejemplo, que recién estamos empezando a ver in-ear, que creo que Electrosonic ya tiene uno funcionando, un in-ear que es digital. Y eso ayuda a que tú puedas obviar de repente ciertos parámetros de intermodulación, diciendo este equipo, como es muy lineal, no me va a afectar verdaderamente. O sea, si yo tuviera dentro de esta sala 30 micrófonos que son todos digitales, yo podría poner frecuencia y las intermodulaciones serían mínimas. Pero como interactuamos con señales en frecuencia modulada y en modulación digital, entonces todo varía. Todo apunta para allá, a lo digital. ¿Preguntas para terminar? Allá primero, allá levanto la mano. Díganos. Yo creo que esto va hacia allá, porque cada vez el espectro va a ser más ocupado, ¿cierto? Si uno usa 4 canales análogos, 8 canales análogos, hasta 10 canales, yo creo que está bien, 16 incluso. Pero ya coordinar 200, 100 o 200 canales ya para un festival, ¿cierto? Ahí es muy complejo, porque la señal análoga tiene el ancho de banda es más grande, por ende ocupa mayor espacio. En cambio, la señal digital es una señal que es mucho más fina. Un buen ejemplo que un coordinador también que conozco, una vez dijo, mira, es como que yo estoy parado acá y me pongo una sábana encima, ¿cierto? Y la sábana tiene un relieve hacia los lados. Entonces, si me pongo al lado tuyo, me paro, me tengo que poner más lejos de ti porque la sábana llega hasta ahí, la de él. Entonces yo me pongo acá con una sábana en la cabeza, entonces el espacio tiene que ser mucho más grande. Esa es una señal análoga, pero si yo me saco la sábana y mi colega también se saca la sábana, siendo portadoras los dos, ¿cierto? Siendo señales inalámbricas, podemos acercarnos mucho más y no nos vamos a topar. Entonces podemos meter más personas dentro de un mismo lugar o más frecuencias dentro de un mismo espacio. Y Ese si es como un adelgazo, ejemplo. más También, todavía, más caben. Esa sería una señal digital. 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 Un delgadito Usted es digital. una señal digital.
Yo no estoy en digital. No, yo estoy análogo todavía. Sí, me falta. Aquí tenemos un digital, mira. Ahí está, digital totalmente. Pregunta, acá. Pregunta acá primero. Allá. Perdón, No, habías sí. hablado respecto a la interferencia, respecto a las fuentes de poder. Sí. ¿Hay alguna manera de solucionar eso aparte de mandar a hacer una fuente específica? ¿O qué son cuáles son las soluciones? Sí, hay soluciones. ¿Ustedes conocen el concepto de una caja Faraday? ¿No? ¿Sí? No. Bueno, un campo magnético no puede traspasar elementos metálicos. O sea, yo puedo tener mi antena transmisora aquí, ¿cierto? Y yo pongo todo esto en una caja metálica, la RF no va a pasar. No así como un muro de concreto o una tabiquería, que sí va a pasar. Va a haber pérdida, pero va a pasar. Entonces, se han hecho soluciones como tan fácil que con estas cajitas que venden comida de aluminio, esas así que y se cubren las fuentes, se ponen sobre las fuentes. O cuando hay, qué sé yo, un distribuidor de energía, hablemos de energía de iluminación, qué sé yo, también se cubren con una sábana metálica así. Eso también ayuda a bajar el campo magnético que genera los transformadores y todo eso. Son soluciones que se dan. ¿La fuente misma de los transmisores se puede hacer? ¿De los transmisores? ¿A qué te refieres? Estacionario. No, porque esos están bien filtrados. Porque normalmente las fuentes de poder están incluso dentro de la misma placa madre de un equipo. Y esos tienen buen filtraje. Cuando hablaba de la fuente de poder, se refería como a la fuente de un amplificador, por ejemplo. Claro, y la solución muchas veces es alejar la antena de ese tipo de sistema. Esta Pregunta. pantalla tiene fuentes de poder acá atrás. Si yo mido acá con mi analizador y yo paso por detrás de la fuente, voy a ver Ruido de piso. Voy a ver variaciones de ruido de piso acá atrás. No, claro, pero lo haces del porte, cubres un poco la fuente. Esto también irradia, estos LEDs también. Se usa, sí, se usa. Se usa, pero subir la potencia es un arma de doble filo. Si tienes muchos sistemas inalámbricos y subes la potencia, van a subir tus intermodulaciones. Entonces, es como una cosa por otra. Pero si tú vas a estar en un recinto donde estás usando, no sé, 2 micrófonos, 4 micrófonos y levantas la potencia, no va a afectar mayormente. Tenemos como la última pregunta, yo creo. Última pregunta. No, hablando un poco explicando un poco de ese tema, ¿no? Antes se utilizaban transformadores, son fuentes de poder de pulso, pero antes se utilizaban transformadores con etapa primaria, donde tenías un enrollado dentro de un núcleo, y la etapa secundaria era el bajo voltaje. Claro. Cuando eso está desfasado, por eso es que es importante cuando tú haces un sistema eléctrico, poner fase en fase, neutro en neutro, cuando tú lo haces al revés y tienes un transformador de los antiguos, ese campo electromagnético funciona al revés. Y esa onda electromagnética que induce al enrollado secundario salen al chasis y se van por tierra. Pero cuando la tierra no es buena, sale un RF de ese equipo. Y ese RF muchas veces lo tomas tú como estática, ¡pam! Y te pega ese candelazo. ¿Por qué? Porque el equipo está recibiendo eso y tu tierra no es buena. Y eso también se convierte en ondas de radio parásitas que están alrededor del espacio del entorno. Bien. De hecho, muchas veces es como la pantalla genera RF. Muchas veces para solucionar un problema de RF ha sido bajar la intensidad del brillo de la pantalla. Y listo, y se bajó el ruido de piso y todo funciona. Última pregunta. Nos están allá apuntando. Primero entender, ver qué sistema es el que va a llegar.
si es un sistema de qué marca X rango de frecuencia trabaja. Porque si tú estás trabajando con un sistema, por ejemplo, rango B de Sennheiser en in-ears y llegó el otro con rango A, lo más probable es que a lo mejor sí puedas encender un sistema, ¿cierto?, de A1 y quizás hacer un scan con un body pack que tendría una coordinación de RF, si no tienes nada más. Entonces el body pack te va a decir qué grupos y qué canales tiene disponibles. Entonces, si tienes los otros sistemas encendidos, todo bien porque están en distintos rangos. Puedes hacer una coordinación por grupo de canales. Pero si están en el mismo rango, a lo mejor te va a convenir, ¿sabes qué? No aprendamos nada. Esperas que a lo mejor termine la otra persona y pones la misma frecuencia incluso. Y ya sabes que funcionan. Entonces yo haría eso. Y para responder tu pregunta, siempre es bueno apagar lo que no se usa. O sea, eso de tener todo encendido, mientras más limpiamos el espectro, mientras más el ambiente está limpio, bueno, va a ser una idea de que te va a ir bien. ¿Ya? Y creo que ya estamos. Aquí una fotito para que vean. Esto fue la estación de RF que usamos este año en el Festival de Viña, donde teníamos analizadores para distintos rangos de frecuencia, ¿sí? Y teníamos el coordinador, el software coordinador y una pantalla de referencia de lo que pasa en el escenario. Y acá teníamos el monitoreo en tiempo real de los sistemas de Shure y Sennheiser. Bien bonito, ¿eh? Sí, porque en Viña coordinamos incluso hasta las cámaras inalámbricas, los drones, los PTT de las radios, walkie-talkie, hay que decir, todo. Todo lo que es inalámbrico, todo lo que transmite una portadora al aire. Así que espero les haya gustado este corto momento, pero estamos en el Stand 9, si quieren pasar por allá a vernos. Y gracias por venir.